Buenas tardes a todos y a todas. Reanudamos la audiencia siendo las 4:13 de la tarde del día de hoy, 11 de mayo de 2018, dentro del proceso 2016-361. Es del caso, entonces, emitir el fallo que en derecho corresponda, no sin antes indicar sobre los presupuestos procesales que del trámite que hoy nos convoca, como es la competencia del despacho para conocer del presente asunto, toda vez que se trata de una responsabilidad médica de mayor cuantía. De igual forma, es el juez competente también en punto de la competencia territorial, teniendo en cuenta la residencia de los demandados. Y por último, que sobre la demanda no existió queja alguna dentro del trámite procesal por estar debidamente conformada, al igual que la capacidad de las partes, toda vez que la señora Luz Nidia era cotizante de la entidad que es demandada aquí, Cruz Blanca, en su calidad de cotizante, como ya lo indiqué. Ahora, en punto del marco normativo que aquí nos convoca, debemos tener en cuenta que la responsabilidad civil, sea cualquiera la modalidad en que se actúe, ya sea contractual o extracontractual, constituye una fuente de obligaciones en medida que parte de la existencia de un daño que se produjo y que bajo el imperio o equilibrio social y la efectividad de los derechos que la ley le ampara y debe ser reparado integralmente por quien lo ocasionó, para así restablecer la esfera patrimonial y personal del individuo o de los individuos que se ven afectados con ese menoscabo o con la conducta culposa que éste así produjo. Para que el juez pueda llegar a imponer una condena, no solo deben encontrarse deben demostrarse acreditados los requisitos de la responsabilidad, entendiéndose primero la culpabilidad de quien genera el daño y el nexo causal que se tiene con para así poder hacer o acreditar la comprobación del daño patrimonial que así se reclama. Frente al tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado, y abro comillas, el daño o perjuicio es la primera condición de responsabilidad tanto contractual como extracontractual, pues la ley, la doctrina y la jurisprudencia de forma unánime y constantemente enseñan que no puede haber responsabilidad sin daño, y esta última ha pregonado de manera insistente y uniforme que para que el daño sea objeto de reparación tiene que ser cierto, directo, por cuanto corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado y como consecuencia inmediata de la culpa o delito. Y ha puntualizado asimismo que de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido, le corresponde demostrar en todo caso el daño cuya reparación se persigue y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima. Esto en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia el 29 de mayo de 1990. Verificados los requisitos que constituyen la responsabilidad, esto es el daño, el nexo causal y el perjuicio causado, nace a la vida jurídica la indemnización declarada mediante sentencia judicial, que debe ser declarada mediante sentencia judicial. Sea de una u otra parte esta responsabilidad, es decir, si puede ser contractual o extracontractual, la misma debe estar regida por, y en tratándose de una responsabilidad como la que aquí nos atañe, es decir, una responsabilidad médica, el criterio que se tiene para estos casos es la culpa probada, de forma tal que deberá acreditarse el perjuicio causado, la culpa que el profesional o en este caso la persona jurídica, que es la IPS, ha causado y en su decir no empleó los medios o la diligencia que se tenía para el caso. Y entre esto es el daño, se debe probar el daño y que esa negligencia es lo que produjo o generó para este caso el fallecimiento de la señora Luz Nidia. Frente a este punto,
Debemos también resaltar lo que al respecto la jurisprudencia traída por nuestra Corte Suprema de Justicia ha indicado, y abro comillas. En conclusión, y para ser coherentes en el estudio del tema, se pudiera afirmar que en este tipo de responsabilidad, como en cualquier otra, deben concurrir todos los elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión, empezando por el presupuesto de la prueba del contrato, en este caso de la afiliación, que es carga del paciente, pues es esta relación jurídica la que lo hace acreedor de la prestación del servicio médico, de la atención y el cuidado. Igualmente corresponde al paciente probar el daño padecido, lesión física o psíquica y consecuente el perjuicio patrimonial o moral cuyo resarcimiento se pretende. Ahora, probado este último elemento, sin duda alguna, como antes se explicó, que lo nuclear del problema está en la relación de causalidad adecuada entre el comportamiento activo o pasivo del deudor y del daño padecido por el acreedor, pues es aquí donde entran en juego los deberes jurídicos de atención y cuidado que en el caso concreto hubo de asumir el médico y el fenómeno de la imputabilidad, es decir, la atribución subjetiva a título de culpa, dolo o culpa. Esto conforme a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, siendo magistrado ponente el doctor José Fernando Ramírez Gómez, sentencia del 30 de enero de 2001, expediente 5507. Ahora, dentro de uno de los puntos que fue alegado, fue puntualizado por el apoderado de la entidad demandada, es del caso analizar la responsabilidad médica de las EPS por las acciones de la IPS que se tiene dicho. Para el caso debemos tener en cuenta que hay un punto muy específico y que lo trae la sentencia reciente, como es la sentencia SC 13925 de 2016, siendo magistrado ponente el doctor Ariel Salazar Ramírez, sentencia del 24 de agosto de 2016, en donde un caso también de responsabilidad médica hace un estudio completo sobre lo que es la solidaridad entre las EPS y las IPS, al igual que las responsabilidades que se tienen entre sí mismas, las cuales trae a colación todo el sistema que se aplica, especialmente el proveniente de la Ley 100, que ocupa en nuestro sistema de seguridad social. Para el caso, la Ley 100 de 1993, en su artículo 153, en su numeral 9, indica que todo acreedor, en este caso el cliente o la persona que se encuentra afiliada a una EPS, tiene derecho a una buena asistencia sanitaria y que ésta sea de calidad. Puntualmente indica que se debe brindar una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados en el procedimiento y la práctica profesional. Especialmente en cuanto a la imputación del daño a las empresas promotoras de salud, a las instituciones prestadoras del servicio y sus agentes en su capítulo 6 de la parte de las consideraciones, establece y a lo cual me permito leer. Abro comillas. Además de las funciones señaladas y en esa y en otras disposiciones, hablando de la Ley 100 de 1993, en su artículo 177, indica: las EPS tienen como principal misión organizar y garantizar la atención de calidad del servicio de salud de los usuarios, por lo que los daños que estos sufran con ocasión de la prestación de ese servicio les son imputables a aquellas personas como suyos, independientemente del posterior juicio de reproche culpabilístico que llegue a realizar el juez y en el que se definirá finalmente su responsabilidad civil. Indica además que, luego de quedar probado que en un proceso que el daño sufrido por el paciente se originó en los servicios prestadores por la EPS a la que se encuentra afiliado, es posible atribuir tal perjuicio a la empresa promotora de salud como obra suya, debiendo responder patrimonialmente si confluyen en su cuenta los demás elementos de la responsabilidad civil.
Por supuesto que si se prueba que el perjuicio se produjo por fuera del marco funcional que la ley impone a la empresa promotora, quedará desvirtuado el juicio de atribución de hecho a la EPS, lo que podría ocurrir, por ejemplo, si la atención brindada al cliente que fue por su cuenta de otra EPS o por cuenta de servicios particulares. Si la lesión a la integridad personal del paciente no es atribuible a quebrantamiento del deber de acción que la ley impone a la empresa, sino a otra razón determinante o, en fin, si se demuestra que el daño fue el resultado de una causa extraña o de la conducta exclusiva de la víctima. A su turno, indica la decisión de la Corte Suprema que la función que la ley asigna a las IPS las convierte en guardianes de la atención que prestan a sus clientes, por lo que habrán de responder de manera solidaria si se demuestran en el proceso los demás elementos de la responsabilidad a su cargo, toda vez que las normas del sistema de seguridad social les imponen ese deber de prestación del servicio. Con esto queda definido el punto de la legitimación en la causa que se reclama por parte de los demandantes a la EPS y entre la EPS, que fue la persona o la entidad, la persona jurídica o la entidad que se encuentra demandada, y respecto a la señora Luz Nidia, quien era la cotizante. Bajo esta percepción no es usted duda en el ordenamiento jurídico respecto a la responsabilidad que debe asumir también la EPS cuando el perjuicio es ocasionado por un tercero que actúa en atención de los vínculos contractuales previamente suscritos con el propósito de no interrumpir la atención médica a sus afiliados. Debemos tener en cuenta que frente a las entidades promotoras de salud, la responsabilidad, conforme lo antes anotado, esta se puede reclamar, puede ser de igual forma contractual o extracontractual, y para lo cual se puede predicar de la EPS también las actuaciones que provienen o que han venido, que presentó la IPS, las IPS que están bajo su dirección, es decir, la responsabilidad de la EPS puede ser directa o indirecta. Para el caso, procedemos al estudio de los elementos de la responsabilidad, primero, como lo es el daño. Para el caso debemos tener en cuenta diferentes escenarios. Dentro del primer escenario debemos tener en cuenta que tenemos que la EPS Cruz Blanca, donde se encontraba afiliada la víctima, que en cuanto a su patología, debemos tener en cuenta que para el mes de octubre de 2012 presentó una dificultad respiratoria consultando por urgencia a la clínica Policarpa, donde se constató que tenía un derrame pleural izquierdo, motivo por el cual dispuso su remisión a la IPS de segundo nivel. Es decir, que para el 19 de octubre se sugirió el traslado a la institución de tercer nivel, y el 20 de octubre se diagnosticó un tromboembolismo pulmonar masivo y de lesiones nodulares en 3 sitios del pulmón izquierdo. Para el 20 de octubre de ese mismo año, a la hora de las 10:18, se solicitó la remisión a la UCI, y el 23 de octubre de 2012 se trasladó la paciente a la clínica Candelaria, donde le fue practicado un fogobroncoscopia, siendo pasado al piso, y el 27 siguiente y dada de alta el 31 de octubre de esa anualidad. Para el 22 de noviembre, la víctima ingresó al Hospital San Rafael por urgencias, y el 28 siguiente le fue practicada otra broncoscopia y dada de alta el 29 de noviembre del 2012. El 11 de diciembre del 2012, la víctima ingresa nuevamente al Hospital Clínica San Rafael por urgencias, pero no fue hospitalizada. Para luego, el 3 de enero del 2013, la víctima fue valorada en la Clínica San Rafael, donde se consideró que debe ser programada para la torascopia, dado que tiene 2 broncoscopias sin diagnóstico. Así lo indica la historia clínica. Tenemos también un segundo escenario, en el cual se resume de la siguiente forma: que el 28 de enero del 2013 ingresó por urgencias a la corporación IPS Saludcop Clínica Jorge Piñeros Corpas para procedimientos clínicos de pleurectomía por torascopia,
siendo diagnosticada en los siguientes términos, y abro comillas: paciente joven de pleuresia tumoral de primario no establecido, en quien es necesario realizar un procedimiento preural torascópico, diagnóstico con biopsia y terapéutico con pleurodesis química y mecánica, cierro comillas. En consecuencia de ello, la víctima fue dejada en ayunas para procedimiento el 29 de enero de 2013. El 1 de febrero de 2013, sin la realización del procedimiento, la víctima presentó disminución en la saturación, debiendo ser trasladada a reanimación en urgencias. Se refiere que en dicho momento presentó paro cardiorrespiratorio por neumotórax, atención, por lo que realizó torascopia cerrada derecha. Con dicha condición médica, sin que se hubiera suministrado el alimento, tratamiento médico adecuado, la señora Luz Nidia falleció el 3 de febrero de 2013. En ese segundo escenario, debemos tener entonces en cuenta que la víctima ingresó por urgencias el 28 de enero del 2013 a la IPS Salud Clínica Jorge Piñeros Corpas, donde se ordenó el procedimiento quirúrgico para el día siguiente, es decir, el 29 de enero de este año, cuya mora le produjo un paro cardiorrespiratorio por neurotórax en tensión, por lo que realizó la torascomía cerrada derecha, y su posterior fallecimiento se produjo el 3 de febrero del 2013, con la connotación de que no se habilitó sala cirugía ni atención por especialista. Al respecto, y de esos antecedentes, teniendo en cuenta la historia clínica, debemos decir lo siguiente: que la anterior distinción se hace necesaria de estos dos puntos que se han analizado, de estos dos estadios, de estos dos situaciones, que se hace necesario por esta juzgadora, habida cuenta que los reclamantes de perjuicios, si bien es cierto reprochan el fallecimiento de un ser querido, existe distinción en cuanto a la solidaridad de las condenas, porque la formulación de los cargos no dan certeza si se acusa una negligencia en el diagnóstico o si se acusa la oportunidad del servicio, pues la demanda no es precisa. Pues, sin embargo, se debe tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico al interior de la clínica IPS Salud Clínica Jorge Piñeros Corpas, o el diagnóstico que se dio al criterio de proferir en la clínica San Rafael. Si nos vamos al criterio, al diagnóstico que se dio proferir desde el comienzo, debe tenerse en cuenta que no fue claro, y debe tenerse en cuenta que ella, una vez salió de la clínica San Rafael, claramente se dice en la contestación del llamamiento en garantía que no se sabe cuáles fueron los motivos por los cuales la señora no regresó a la clínica San Rafael. Es decir, la clínica San Rafael le hizo todo lo que tenía a su alcance, estableció un diagnóstico, pero se desconoce por qué ella no regresó a la clínica, sino que compareció a la clínica de Salud COP, a otra IPS, en donde fue atendida, pero se denota que existió una negligencia en su atención, por cuanto no se habilitó una sala de cirugía y no fue atendida por un especialista. Por tanto, en la interpretación de la demanda conforme a la estructura y el perfilamiento de las pruebas que fueron solicitadas, considera este despacho que la responsabilidad se endilga exclusivamente a la negligencia médica presentada al momento de realizar el procedimiento quirúrgico prescrito, que fuera prescrito el 28 de enero del 2013 en la clínica Jorge Piñeros, entidad en la cual recayó la sanción administrativa por parte de la Secretaría de Salud en resolución 0553 del 31 de agosto de 2015. Por demás, porque no se puntualizó si la clase de responsabilidad debía medirse el diagnóstico al interior de la clínica o a través de los exámenes que le fueron prescritos. Pero como ya se dijo, si bien le fueron establecidos ciertos exámenes, la señora Luz Nidia nunca regresó a la clínica San Rafael. Tampoco se acreditó que
hubiese sido aconsejada por el médico. Dentro de las pruebas no existe nada que indique los motivos por los cuales no regresó a esta clínica, sino que fue a otra IPS. De esta forma, el despacho centra la atención en los hechos del fallecimiento por el cual se iniciará los elementos sustanciales de esta acción, como es el daño y la relación de culpabilidad para establecer una responsabilidad a la EPS donde se encontraba afiliada la cotizante. Así las cosas, es del caso determinar que la clase de responsabilidad es citar uno de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en el cual nos indica, y abro comillas: por esto, causa una lesión o menoscabo en la salud. Con este propósito, el afectado debe demostrar como elementos axiológicos integradores de la responsabilidad médica la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre esta, es decir, el daño y la conducta antijurídica, así como la culpabilidad según la naturaleza de la responsabilidad, sea subjetiva o objetiva, o de la modalidad de las obligaciones de que se trata. Debemos tener en cuenta que la conducta antijurídica hace referencia al hecho productor del daño. Debemos tener en cuenta el daño, que fue lo que se causó, y la relación de causalidad entre una y otra. También se debe determinar si existió culpa o simplemente si existió dolo o simplemente si no existió una culpabilidad. Tal como se expuso en los alegatos dentro de este proceso, debemos tener en cuenta que la responsabilidad médica no es una responsabilidad de resultados, sino es una responsabilidad de medio. Es decir, que aquí lo que se califica es si cada una de las instituciones o los médicos tratantes han dado a cada uno de sus pacientes la diligencia necesaria para atender sus padecimientos o para el mejoramiento de su salud, más no se puede reclamar o se puede predicar de los médicos tratantes un resultado que fuera certero o un resultado que sea preciso para estos casos. Para el caso de la conducta antijurídica, que es el hecho productor del daño, señala la doctrina que la responsabilidad civil supone un acto humano que no pretende crear efectos jurídicos, pero que de hecho los crea porque se produce un daño en forma ilícita. Luego, en la responsabilidad contractual, la conducta del responsable será activa y en tratándose del cumplimiento imperfecto o defectuoso. Pero como aquí se dijo, la responsabilidad médica se mide por la diligencia del médico tratante y de que busca en todo el mejoramiento de la salud, lo cual no se exige un resultado preciso o certero. Siendo este el fundamento jurídico de la antijuricidad, se tiene que la responsabilidad que se atribuye a la EPS aquí demandada es en últimas la mora en el procedimiento que nunca se realizó por parte de la IPS Saludco, habiendo ingresado la víctima por urgencias el 28 de enero del 2013, oportunidad en la cual se dictaminó como paciente joven, pleurésica tumoral y en especial con necesidad de tratamiento pleural, torascopio con biopsia y terapéutico con pleudesis química y mecánica. Cabe resaltar que sobre el examen que se realizó por parte de la Alcaldía Mayor, Secretaría de Salud, a través de la resolución número 0000553 del 31 de agosto de 2015, en la cual se sanciona la IPS Salud Clínica Jorge Piñeros Corpas, se destaca el siguiente párrafo, y abro comillas: son claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas por el concepto técnico científico emitido por profesionales adscritos a esta Secretaría de Salud, como el análisis a las fallas evidenciadas al haber realizado el estudio de la historia clínica de la paciente Luz Nidia Pérez Guayara, donde claramente se establece, toda vez que no hubo disponibilidad de las salas de cirugía en tiempo oportuno para la realización del procedimiento quirúrgico que fuera ordenado como diagnóstico y terapéutico por el médico tratante, y por la no realización del angioma de tórax requerido por el equipo tratante y que el técnico de radiología de turno no realizó sin motivo explicable, fallas que se citaron en el auto de cargos. Esto se encuentra en el folio 30, de modo que correspondía a la parte demandante dentro del ámbito de la culpa probada demandada,
en el ámbito, es decir, a la EPS, demostrar que su IPS actuó bajo alguno de los cargos de exoneración de la culpa, tal como lo enseña o como lo ha indicado la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, solamente se aceptan como eximentes de la responsabilidad que la hubiese atendido otra EPS o que esto hubiese sido atendida por cuenta de servicios particulares o que la lesión que se atribuyó se demuestre que el daño fue resultado de una causa extraña a la conducta o que sea atribuida a la conducta exclusiva de la víctima. Para el caso, como se acaba de relatar, no existieron, fue una parte de actos que omitió la IPS realizar y por tanto, de este modo, no se acreditó de ninguna forma una causa eximente y por el tanto existe una relación entre el daño, que es el fallecimiento de la señora Luz Nidia, y la omisión de la conducta de la IPS. Y tal como se explicó, al ser las EPS responden ya sea de forma directa o indirecta, en este caso es una responsabilidad indirecta a través de la IPS a la cual pertenece Salud Coop Clínica Jorge Piñeros Corpas. Es decir, que existe el segundo elemento, que es el daño, pues ya se tiene acreditado que se generó, fue el fallecimiento de la señora Luz Nidia, y no por eso fue que le causó el paro cardiorrespiratorio por neurotomas, atención, presentando la toracostomía cerrada derecha. Es así como también se debe tener en cuenta que se indicó la relación de causalidad ante la inasistencia por parte de la IPS. Y como ya se dio a entender, existe la solidaridad y de la cual se debe excluir a la clínica San Rafael. Así las cosas, pasamos al segundo tema, que son las condenas que fueron reclamadas por el apoderado de la parte pasiva. Siendo lo primero, resaltar que en punto de las condenas, los perjuicios por vida de relación no serán tenidos en cuenta, toda vez que debe tenerse en cuenta que el daño a la vida de relación el cual de antaño tenía o se le denominaba como el perjuicio fisiológico, que esto es que la persona o la víctima que hubiese padecido un perjuicio fisiológico era la llamada a reclamar el daño en vía de relación. Toda vez que este es el que se procura, o a la persona que sufrió, que padeció el daño, es la llamada por cuanto es el impedimento que ella tiene para relacionarse con las demás personas, teniendo en cuenta la mengua que ha sufrido por el daño que se le ha causado, y no podía reclamarlo pues los herederos de esta, es decir, de la señora Luz Nidia, toda vez de que el daño que se produjo a la señora Luz Nidia fue el fallecimiento, y por ende no se podía predicar que la víctima, que era Luz Nidia, se pudiese reclamar por ella el daño a la vida de relación, es decir, que ella no podía relacionarse con la demás gente, toda vez de que el daño fue el fallecimiento, y no es viable reclamarlo a través de sus herederos. La integridad corporal, por ende, este perjuicio será negado. En punto de los daños morales, si bien es cierto que en lo que se evalúa no es solamente el parentesco que cada uno de los reclamantes tenga, sino también la cercanía o la convivencia que existiera entre ellos. Pues si bien es cierto, cabe recordar que existe una relación de padres e hijos, de hermanos y hermanas, del compañero hacia su compañera, también es cierto que se debe evaluar qué tanta era la cercanía que existía entre ellos. Pues si bien es cierto, se denota
que existe una relación entre padres e hijos, bien podía tenerse en cuenta que estos fueran distantes o que existieran rencillas entre ellos. Si bien nada de esto fue acreditado dentro del proceso, carga de la prueba que le correspondía a tanto a la parte demandante, la afectación que tuviese cada uno de ellos. También es cierto que si la parte pasiva quería desvirtuarla, debió también hacer lo suyo a su turno. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, debe tenerse en cuenta en punto de la carga de la prueba que incumbe a cada una de las partes probar los supuestos de hecho o en las que se consagraban cada uno de los presupuestos fácticos que se hubiesen establecidos en la demanda. Para el caso, debe tenerse en cuenta que si bien se reclaman los perjuicios morales, también es cierto que en la demanda nada se dijo sobre la cercanía, el compañerismo que existía entre los demandantes y la señora Luz Nidia. De igual forma, se hizo también una estimación bajo juramento, pero la misma también debía ser acreditada dentro del plenario, sin que así hubiese ocurrido. Es decir, no se acreditó la convivencia, no se acreditó la cercanía, pero sí se acreditó el parentesco. Sin embargo, escuchados a cada uno de los demandantes, se escuchó y se habló de que la señora Ángela Patricia Monzón convivía con su progenitora, al igual que el señor Diego Alejandro Gómez Pérez, y a su turno también lo manifestó el señor Marco Alirio López Maldonado, quien tenía una relación durante 17 años, pero su convivencia se llevó en los últimos 4 años con la causante, al igual que también tenía la convivencia con ella, lo cual se acreditaba de suerte con bastante rigidez, que convivían con la señorita Jennifer Adriana López Pérez. Para el caso, habrá el reconocimiento de estos perjuicios morales, pero no en la estimación en que fue reclamada, sino de la siguiente forma. Se reclama respecto del señor Marco Alirio López, se reconoce como perjuicios morales la suma de el equivalente a 80 salarios mínimos, al igual que a la señorita Jennifer Adriana López, al señor Diego Alejandro Gómez Pérez y a la señora Ángela Patricia Monzón. Frente a la señora Lilia Guayara Suárez, quien es la progenitora de la víctima, y el señor Reinaldo Pérez Guayara, quien es el progenitor de la víctima, se reconocerán en un 20%. Frente al señor Abdenago Pérez Guayara y a la señora Carmenza Pérez Guayara, se reconocerán, pero en un 5%. A su turno, es del caso tener en cuenta el lucro cesante que fue padecido por los demandantes. Para el caso, cabe seguir recordando que la carga de la prueba no se produjo tampoco, estuvo ausente o brilla por su ausencia dentro de este proceso, toda vez de que para el reconocimiento de este derecho debe tenerse en cuenta no solamente los aportes de la víctima, señora Luz Nidia, sino también la dependencia económica que le fuera reconocido o de la que provinieran cada una de las partes. Para el caso, debe tenerse en cuenta que si bien el señor Marco Antonio López Maldonado se reclama como el compañero permanente de la víctima, también es cierto que afirmó dentro de su testimonio que para la época en que convivía con la señora Luz Nidia, él también laboraba, es decir, no tenía ninguna dependencia económica de la señora Luz Nidia, al igual que la señora Ángela Patricia Monzón Pérez indicaba que para la época ella también ya laboraba, por tanto no tenía una dependencia económica. Basta solo analizar lo indicado por la menor Jennifer Adriana López y el señor Diego Alejandro Gómez Pérez.
Para el caso, en punto de su dependencia económica, si bien por el solo hecho, basta, por el solo hecho de ser menor de edad, la tenían, también es cierto que no se acreditó que cuál era o en qué, cuál era el monto por el cual ellos dependían o era lo necesario que aportaba la señora Luz Nidia. Pues tal como lo dijo, como lo expuso el señor Diego Alejandro, él tenía por su parte, si bien vivía en el hogar, también tenía una cuota alimentaria de parte de su padre, el señor Gómez. Frente a la señorita Jennifer Adriana López, si bien es una menor de edad, quien culminó el bachillerato el año anterior, también es cierto que no se acreditó que sus intenciones o la necesidad de continuar sus estudios, al igual que el señor Diego Alejandro Gómez manifestó que había cursado hasta el grado 10º sin tampoco manifestar la intención o la necesidad de continuar los estudios, y como usted dijo, no se acreditó cuál era el aporte de la señora Luz Nidia al hogar. Sin embargo, por el solo hecho de ser menores de edad y teniendo en cuenta que la suma reclamada bajo la gravedad del juramento, por el juramento estimatorio, este lucro cesante no fue discutido tampoco por la EPS Cruz Blanca ni fue desmentido. Pues si existió alguna controversia frente a esta suma, fue por la IPS Salud COP, entidad que fue desistida por quien la hubiese llamado en garantía. Es así como este lucro cesante, pues si bien no fue discutido, sí se debe tener en cuenta por cuanto ellos son menores de edad. Es así como se mantendrá la suma a favor de la menor Jennifer Adriana López Pérez en 24.458.578 pesos y en favor de quien entonces era menor de edad, Diego Alejandro Gómez Pérez, en la suma de 20.671.931 pesos. En consecuencia, debe tenerse en cuenta que estaban acreditados todos los presupuestos, no solamente jurídico-procesales, sino los de legitimación en la causa. Debe tenerse en cuenta que existe la solidaridad entre la EPS Cruz Blanca y su IPS Salud Corp. Por lo tanto, siendo demandada únicamente la EPS Cruz Blanca, se ha de condenar a esta entidad para el pago de los perjuicios y se ha de condenar porque se declara civilmente responsable del fallecimiento de la señora Luz Nidia Pérez Guayara, ocurrido el 3 de febrero de 2013. Se ha de tener en cuenta el reconocimiento de los perjuicios morales y por el lucro cesante a los aquí demandantes, y se ha de declarar la excepción de ausencia causal del daño alegado por los actores en favor del Hospital Universitario Clínica San Rafael, y por ende se excluye de esta demanda a la llamada en garantía Allianz Seguros. Sin mayores consideraciones, la suscrita juez 36 Civil del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada Cruz Blanca, conforme lo expuesto en la parte motiva. Segundo, declarar probada la excepción de ausencia de nexo causal entre el daño alegado por los actores y el obrar del equipo de salud del Hospital Universitario Clínica San Rafael, propuesta por el Hospital Universitario Clínica San Rafael. Tercero, declarar civilmente responsable a la EPS Cruz Blanca por el fallecimiento de la señora Luz Nidia Pérez Guayara el 3 de febrero del 2013. Cuarto, condenar a la EPS Cruz Blanca a pagar a la sucesión de la demandante de la señora Luz Nidia Pérez Guayara, el 3 de febrero, quien falleció el 3 de febrero del 2013, por las siguientes sumas. Ponme las sumas ahí. A favor del señor Marco Alirio López Maldonado, en su calidad de compañero permanente, la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En favor de Jennifer Adriana López Pérez, en su calidad de hija, el lucro cesante, la suma de 24.458.578
como lucro cesante, y por perjuicios morales la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En favor del señor Diego Alejandro Gómez Pérez, en su calidad de hijo, se fija la suma de lucro cesante en la suma de 20.671.931 pesos, y por perjuicios morales la suma de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En favor de Ángela Patricia Monzón Pérez, en su calidad de hija, la suma como perjuicios morales de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En favor de la señora Lilia Guayara Suárez, madre de la víctima, la suma por perjuicios morales de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En favor del señor Reinaldo Pérez Guayara, en calidad de padre de la víctima, la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En favor del señor Abdenago Pérez Guayara, hermano de la víctima, la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en favor de la señora Carmenza Pérez Guayara, hermana de la víctima, la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, se condena a Cruz Blanca a pagar a los demandantes dichas sumas en el término de 5 días hábiles. De no ser así, se causarán intereses legales, es decir, el 6% anual. Sexto, se condena a la parte demandada Cruz Blanca a pagar a los demandantes las costas del proceso. Por secretaría se deberá practicar la liquidación del crédito y se incluirán como agencias en derecho la suma de 8 millones de pesos. En este estado de la diligencia se concede la palabra al apoderado de la parte actora. Doctor. Su señoría, quiero solicitar la aclaración de la sentencia, porque al comienzo de la parte resolutiva se dijo que a favor de la sucesión de la señora Lundia Pérez Guayara, las sumas de dinero, ¿es correcto? Como quiera que se solicita la aclaración de la sentencia, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Código General del Proceso, esto es que siempre en cuenta existan dudas en la parte resolutiva. Para lo cual, en el primer punto, está el declarar no probadas las excepciones propuestas de la parte mandada. El segundo punto, declarar probada la excepción de las excepciones presentadas por el hospital. El tercero, se declara civilmente responsables a la EPS. Se aclara el cuarto punto, que es que se condena a la EPS a pagar a favor de los demandantes en las sumas antes indicadas. Valga la aclaración. ¿Alguna otra petición, doctor? No, su señoría, eso es todo. Muchas gracias. Se concede la palabra al apoderado de Cruz Blanca. Señora juez, en relación a la sentencia acabada de proferir por el despacho, me permito presentar respetuosamente recurso de apelación en contra de la misma, el cual sustento de la siguiente manera. Se le aclara que dentro de la presente audiencia solo puede presentar los reparos a la misma. La sustentación deberá hacerse ante el superior. Correcto, voy a hacer entonces los reparos que considero a la sentencia, porque de acuerdo a la normatividad, pues, sí señora, tranquila. Considero que la sentencia en principio adolece de una inexistencia total de la valoración documental existente dentro del expediente, como lo es la valoración completa de la historia clínica, notas de enfermería, paraclínicos e imágenes diagnósticas que debieron haberse aportado, revisado y verificado. Basado en esto, observo que se hicieron una serie de conclusiones técnico-científicas extractadas de los 2 documentos aportados por Secretaría, donde, como lo manifesté en mis alegatos, se hacía una manifestación con respecto a el incumplimiento por parte de la Corporación IPS, el decreto 1011, la ley 1438, normas que son referentes a la implementación de sistemas de calidad y garantía de la calidad. Por lo tanto, el sustento por el cual se utiliza para poder hacer la sanción a la Corporación IPS Salud Coop, en principio no es un tema técnico-científico, sino es un tema de garantía de calidad. Por lo que incluyo
que la inadecuada valoración que se hizo por parte del despacho a la documental, y vuelvo y me refiero a la historia clínica y a todo el proceso de atención, es inexistente en este proceso. Se está estableciendo que no se demostró el daño, que el mismo se haya originado por la inadecuada prestación del servicio de la salud por la IPS subcontratada, pero en momento alguno he escuchado cuál fue el daño puntual que se le practicó, se le procedió por parte de la corporación o de sus médicos tratantes. Resulta también el fallo contradictorio en algún sentido cuando se está estableciendo una negligencia médica cuando debemos entender que son 4 los parámetros para que se puedan establecer un tema de una responsabilidad médica: impericia, imprudencias, negligencias o violación de reglamentos. En momento alguno, de acuerdo a la normatividad ni a las pruebas que existen en Secretaría de Salud, se ha hablado desde una negligencia médica. Técnicamente hablando, lo que se presentó fue una violación de reglamentos, lo cual desde el aspecto estrictamente técnico en responsabilidad médica es totalmente diferente a lo argumentado. De esta manera dejo sentados los argumentos principales que considero adolece el fallo de primera instancia, los cuales ampliaré debidamente en la segunda instancia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se concede la palabra a la representante judicial de la Clínica San Rafael. Sin recurso, señora juez. A la llamada de garantía aseguradora. Su señoría, estando dentro de la oportunidad pertinente, me permito respetuosamente al despacho la aclaración o adición de la sentencia, toda vez que, si bien es cierta en la parte motiva de la misma, se indica que se excluye a la compañía aseguradora Allianz Seguros S.A., en el resuelve no se hace alusión alguna respecto de la compañía aseguradora. De tal sentido, solicito a su señoría la aclaración o adición. Como quiera que le asiste razón a la apoderada de la llamada en garantía aseguradora Allianz Seguros S.A., y esto interfiere en la parte resolutiva, se adiciona el fallo indicando que se excluye del proceso a la aseguradora Allianz Seguros S.A. ¿Alguna otra aclaración, apoderado? No, su señoría, conforme con el fallo proferido. Muy bien. Del presente sentencia se levanta el acta que ha de suscribirse por cada uno de los apoderados y esta juzgadora, y también el cual forma parte integral el audio que aquí se realiza. En punto de la apelación planteada por el apoderado de la entidad Cruz Blanca S.A., se concede el recurso en el efecto suspensivo. Para lo cual, de conformidad con los artículos 322 a 324 del Código General del Proceso, se ordenará remitir el expediente ante el Tribunal Superior de Bogotá, para lo cual se ordena por Secretaría se remita la totalidad del expediente al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, y se ordena oficiar. No siendo… ¿Tiene la palabra? Me permito manifestar que el efecto en el que se debe conceder el recurso es en el efecto devolutivo, no en el efecto suspensivo, toda vez que las pretensiones de la parte actora fueron favorables. Tiene que dársele cumplimiento de conformidad al Código General del Proceso, artículo 323, numeral 3º. Segundo parágrafo. Teniendo en cuenta de que existen condenas a favor de la parte actora, se le asiste la razón al apoderado y se ordena remitir el expediente en el efecto devolutivo, por cuanto existe una condena dineraria. Se ordena en todo caso remitir el expediente conforme al artículo 324. Por Secretaría deberá procederse de conformidad. Ante el tribunal, y se deberá remitir el expediente ante el Tribunal Superior de Bogotá y se ordena en el efecto devolutivo.
Es en el devolutivo, doctor. No siendo más, se termina la presente diligencia, siendo las 5:03 de la tarde. Muchas gracias.